de la fe, sin temor al mundo, que Jesús nos ve, el soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Sagrado nombre de nuestro adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y oígalo el Averno, de pavor. Acompáñenos. Vive sea adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, gloriosos, marchamos en vos, somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Vive, vive sea adelante, de la fe, sin temor alguno, en Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia queda agradecer. Prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Vive sea adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es grandemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Gloria a Dios. Seguramente esta mujer
oyó hablar mucho acerca de Jesús, de su poder, acerca de que Él podía sanar cualquier tipo de necesidad que se les pudiese presentar. Por eso mismo, cuando el Señor estuvo en aquella región, creo que ni siquiera dudó un segundo en ir y presentarse, acercarse inmediatamente a Él cuando pudo. Pero tal vez se haya preguntado sinceramente, ¿será que el Señor me va a atender a mí? ¿Quién soy yo para que Él me atienda? Pues soy gentil. Eso significa, no pertenezco al pueblo de Dios, no soy judía. Quizás usted hoy se pregunte también, pero ¿será que el Señor hace acepción de persona? A algunos atiende y a otros no. ¿Será que el Señor tiene algún favorito? Por eso tenemos que ubicarnos en aquel tiempo. Nunca vamos a poder entender un texto si no vamos al contexto. Así que vamos a examinar un poquito el contexto bíblico de este pasaje leído, el contexto que antecede. En primer lugar, dice el capítulo 15, verso 1, que se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, como si se hubieran puesto de acuerdo y una comitiva fue a visitarle al Señor. Y fueron con este reclamo, dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, es decir, el Señor le responde a esa pregunta con otra pregunta. Le dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es interesante ver esto. Es como que el Sanedrín se puso de acuerdo. Tenemos que tratar de desarticular este movimiento. Tenemos que tratar de difamar o de alguna forma que pierda la fama este Jesús. Sus discípulos vieron ellos que no guardaban cierta tradición, lavarse las manos para comer. ¿Sabe cuántas veces tenían que lavarse las manos para comer los judíos? 7 veces. Es decir, que era toda una cosa. En algún momento ellos toman algunas espigas del campo para comer sin lavarse las manos. Entonces ahí es que viene el reclamo. Estas cosas que ellos hacían era como que los volvería inmundo. Cuando ellos comen sin lavarse las manos, para los escribas y fariseos, los discípulos se transforman en inmundos. ¿Por qué? Porque eso los contamina, según las tradiciones que ellos habían establecido. Y Jesús lo responde con otro interrogante muy interesante, porque ellos practicaban algo que se llama corbán. ¿Qué era el corbán? Dice el verso 4, porque Dios mandó diciendo, no una tradición, sino que Dios mandó diciendo, dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, eso era lo que se llamaba corbán. Cualquiera que diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que puedo ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dicho en simples palabras, cuando papá y mamá necesitaban ayuda y le pedían una ayuda económica a sus hijos, el hijo podía decir, todo lo que tengo es una ofrenda a Dios. Así que no te lo puedo dar, papá, mamá, no te puedo ayudar, porque esto ya lo consagré a Dios. Y es mi corbán a Dios. Y dice la palabra que en ese caso, ¿vio el famoso dicho, echa la ley, echa la trampa? Bueno, eso era, echa la ley, echa la trampa. ¿De qué forma ellos se podían rehusar a ayudarle a papá y mamá? Es una cosa
media que ya sin alma, ¿no? ¿Quién no quiere ayudar a los padres? Entonces, lo poco que él tenía, dice, o lo mucho, esto es una ofrenda a Dios, así que no puedo ayudarte, papá. No puedo ayudarte. Hay muchas tradiciones que invalidan la ley de Dios, o lo que Dios dice en su palabra. Usted sabe también que hay muchas tradiciones evangélicas que en algún momento llegan a invalidar la ley de Dios o el corazón de la ley de Dios. Tradiciones, no me voy a meter en ese tema porque sería otro tema. Pero seguidamente el Señor le dice algo. Verso 7. Hipócritas, le dice. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque ¿qué está diciendo el Señor? Lo que ustedes enseñaron al pueblo, este tema del Corbán, es un mandamiento de hombre. Dios nunca dijo eso, nunca lo estableció de esa forma. Entonces le dice, hipócritas. ¿Por qué? Porque ustedes creen que los discípulos llegan a contaminarse y llegan a ser inmundos, cuando en realidad los inmundos y los contaminados son ustedes, tratando de invalidar la ley de Dios. Y después, llamando a la multitud, les dijo, oíd y entended, no es lo que entra a la boca lo que contamina, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. ¿Sí? No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. ¿Y qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón, eso habla la boca. Entonces, lo que entra en el estómago no contamina, dice la palabra del Señor, sino lo que sale del corazón. Tanto palabras como acciones, eso es lo que realmente contamina delante del Señor. Entonces, no es que uno tenga que cuidar tanto las manos como que tenga que cuidar su corazón. Para Dios es más importante que cuides tu corazón que lave tus manos para comer. Y cuando hablo del corazón no estoy hablando de este órgano, sino allá adentro, el alma, en lo profundo de nuestro ser. Dios quiere que nosotros cuidemos el corazón. Dios quiere que le demos nuestro corazón y no una alabanza insincera, es decir, una alabanza hipócrita que solamente sale de labios. Hay que cuidarlo al corazón porque dice Romanos capítulo 10, verso 9, que creemos con el corazón para ser salvo. Hay que cuidar el corazón porque Dios quiere que amemos con todo el corazón a Dios. Hay que cuidarlo porque dice Colosenses 3:16 que cantamos o deberíamos cantar con todo nuestro corazón. Hay que cuidar el corazón porque a la hora de obedecer hay que obedecer con todo el corazón. Romanos capítulo 6, verso 6. Hay que cuidar el corazón porque la Biblia dice que debemos dar de corazón. 2 Corintios 9:7. Con razón David oró diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el escritor sabio fue un poquito más allá y dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Amén. Gloria al Señor. Pedro inclusive le pide una explicación adicional, le dice, Señor, ¿nos podés explicar un poquito más profundamente? Vio que Pedro era el sanguíneo, el que le gustaba hablar, a veces metía la pata hablando, pero bueno, él trataba de ser la voz cantante del grupo, le dice, Señor, explícanos un poquito más, y el Señor se toma el tiempo para explicarlo, versículo 16 en adelante, le dice, ¿pero qué? ¿Ustedes también sois sin entendimientos?
¿No entendieron los que le dije? Entonces le dice, entiendan bien, lo que entra por la boca, en el vientre, a través de las manos, no contamina al hombre. Porque comemos y después eso se defeca y listo, ya no hay contaminación. No nos podemos contaminar por lo que comemos, sino lo que sale de la boca, del corazón sale, eso contamina al hombre. Eso es lo que lo hace inmundo. Eso es lo que lo vuelve como algo que está contaminado. Pedro, ¿usted cree que entendió esto? Cuando Dios lo llama a predicar al mundo gentil, tiempo después de Pentecostés, el Señor le da una visión, le da otra visión y le da la misma visión 3 veces, y Pedro no entendía, y el Espíritu Santo le dijo, Pedro, van a venir a buscarte 2 personas, no dudes en ir a la casa de ese hombre, porque ese hombre está buscando de Dios. Y no entendía nada. Era sin entendimiento. Y el Espíritu Santo trató con él y después entendió lo que realmente quería decirle. El gran interrogante que plantea el pasaje entre líneas es ¿cómo trataría entonces el Señor a aquellos a los cuales los judíos llamaban inmundos? Jesús no solamente enseñó que ningún alimento era inmundo, sino que practicó esa enseñanza cuando fue a territorio gentil. Dejó Israel, dice la palabra, y se retiró a la región de Tiro y Sidón. La región de Tiro y Sidón era una región netamente pagana. Eran localidades donde los judíos no estaban, sino que eran toda persona que no pertenecía al pueblo de Dios. Según los judíos, estos gentiles, estas personas, eran inmundas. Como si, para que usted entienda, usted y yo seríamos inmundos para los judíos, porque no pertenecemos al pueblo de Dios. Es más, se referían a ellos como perros. Y el perro vagabundo, el que busca su comida afuera, el que no tiene, al que no se lo cuida, que vive en la calle o vive al aire libre, ¿no? Por lo tanto, el pasaje nos enseña, el pasaje leído, que Jesús responde a la súplica de una cananea. Veamos en primer lugar entonces la solicitud de esta mujer cananea, versículos 21 y 22. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En primer lugar, la región de Tiro y Sidón quedaba a unos 80 kilómetros de distancia de donde estaba Jesús anteriormente. Haga la cuenta, más o menos una ciudad, a 80 kilómetros. El Señor se fue trasladando hacia ese lugar porque indudablemente allí había una mujer necesitada. En la agenda del Señor, su Padre Celestial le marcó, tenés que caminar 80 kilómetros porque a 80 kilómetros de este lugar hay una mujer tremendamente necesitada. Tiene a una hija gravemente atormentada por un demonio. Así que el texto es como que Mateo aclara, nos recuerda que es cananea. Cuando hablamos de cananea, es decir, es de la tierra de Canaán, diferenciándose de los judíos. Los cananeos eran los antiguos enemigos del pueblo de Israel. Y Mateo es como que quiere acentuar eso. Estos enemigos ahora quieren acercarse a Jesús, al Hijo de Dios, tratando de buscar una bendición. Y en algún momento aquellos que parecen enemigos del Evangelio tratarán de acercarse a tu vida
para buscar una bendición de parte del Señor. El texto sigue diciendo más, le dice, ten misericordia de mí, dice la mujer. Ten misericordia de mí. Lo acentúo porque es muy importante esto. Ten misericordia de mí. No dices, ten misericordia de mi hija. Ten misericordia de mí. Ahora sí aclara, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ella indudablemente vino a interceder por su hija. Y aquí encontramos en este pasaje la tipología o el simbolismo de lo que realmente es un intercesor delante de Dios. Sé que algunos de ustedes tienen el ministerio de interceder ante Dios por los necesitados. Sé que en algún momento Dios te ha hablado, te ha llamado, ha tratado contigo porque tienes que ministrar delante de Él a favor de otros. Dios en algún momento a algunos los llama a interceder. Quizás a alta hora de la noche o de madrugada, Dios te despierta y te dice que tenés que interceder por alguno. Bueno, aquí tenemos justamente un prototipo de lo que es el ministerio de la intercesión. Su gran necesidad es como que le enseña a orar delante de Dios. Pero esto es importante para el intercesor y para cualquier persona. Ella hizo suya la necesidad de su hija. Creo que no hay mayor necesidad que podamos presentar delante de Dios que es por un hijo. Los que han tenido hijos enfermos o hijos muy necesitados o hijos a punto de morir. Dice la palabra que esta mujer tenía una hija endemoniada, es decir, estaba atormentada por un demonio. Los demonios a veces pueden tomar alguna parte del cuerpo y atormentarla. Hasta puede tomar la vista y dejarlo ciego, puede tomar la lengua y dejarlo mudo, puede tomar el órgano del oído y dejarlo sordo. Pero también puede tomar alguna parte del alma y dejarlo deprimido en la parte de las emociones. Hay veces que toma la parte de la voluntad y lo deja cautivo a algo, a alguna adicción. Hay veces que toma la parte de la mente. Son demonios. No dice la Biblia qué parte ella estaba atormentado. Puede ser una parálisis corporal, pero la hija estaba atormentada. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, insistía la mujer. Ella entendió algo que los mismos compatriotas del Señor no entendieron en aquel tiempo. ¿Vio cómo le llamó? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella está declarando que Jesús, Jesús que está delante de ella o detrás, porque iba caminando, era realmente el Mesías prometido por parte de Dios. Ella dice, tú eres el Mesías prometido. Eres el Hijo de David, quien ascendería al trono. Ella tiene un discernimiento espiritual que la mayoría de la gente de aquel tiempo no tiene. Ella sabía eso, que Jesús era el prometido Mesías. Sabía que Él inclusive en algún momento había atendido a algunos gentiles. Anteriormente en el capítulo 4 vemos a Jesús sanando a gente de Decápolis, que era otra región de los gentiles. E inclusive en el capítulo 8 de Mateo dice que se acercó un centurión. Un centurión era un hombre que tenía 100 soldados a cargo, un romano, que se le acerca no por él, sino porque tenía un criado gravemente atormentado. Y el Señor dijo, bueno, yo iré y le sanaré. No. Tan solamente di la palabra, da la orden, porque sé que si da la orden, donde sea que se encuentre la persona, te tienen que obedecer. Así que el Señor le dijo, vete, conforme a tu fe te será hecho. Y se dio vuelta y habló a la multitud y dijo, jamás en todo Israel
he hallado tanta fe como en este gentil, como en esta persona que ustedes la declaran inmundo, como esta persona que para ustedes está contaminado porque es gentil. Nunca en todo Israel he hallado tanta fe. Y ella se entera, ella sabe cuál es el trato del Señor con los gentiles. Por eso se acerca en cierta forma con un tipo de confianza, de fe. En segundo lugar, vemos la respuesta fría de Jesús hacia la mujer cananea. Versos 23 y 24 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Jesús guardó silencio. ¿Cómo le cae a usted cuando va con una petición a alguien y guarda silencio? Usted como mujer va y le pide a su esposo, necesito 10.000 pesos. Y su esposo ni siquiera la mira, mira hacia abajo y no le responde y guarda silencio. ¿Qué hace su mujer? ¿Qué hace usted como mujer? Es tremendo enfrentarse con el silencio, ¿no? Cuando uno como hombre va a la mujer y le dice, necesito tal favor. Y la mujer lo mira y mira hacia abajo y guarda silencio. O el hijo viene a papá o a mamá y le eleva una petición y tanto papá como mamá guardan silencio. Dice la palabra, Jesús guardó silencio, no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Es decir, que el pasaje dice que ella seguía insistiendo, seguía clamando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, tengo una hija gravemente atormentada por un demonio. Y él le respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Jesús dice, no le respondió palabra, guardó silencio. Pero contrariamente, esa reticencia atrajo una respuesta en la mujer mucho más enérgica. La palabra en ese momento, dice la Biblia en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Sí? El principio de la palabra. Dice que el verbo era Dios. Verbo es palabra. Ahora, la palabra se queda sin palabra. La palabra no responde palabra. Pero cuando Dios guarda silencio, ¿qué dice el coro que usted canta siempre? Es porque Él está trabajando. Eso es lo que canta usted y cierra los ojos y se inspira y hasta le cae alguna lágrima, ¿no? Cuando Él guarda silencio es porque Él está trabajando. ¿Sabe dónde trabajaba el Señor? En el corazón de esta mujer. Cuando Él guarda silencio es porque está trabajando, tratando de que la fe comience a crecer un poquito más. Cuando Dios no te responde a la oración inmediatamente, usted tiene que saber que eso tiene que hacer en usted que siga insistiendo aún más. Despídela, le dicen los discípulos, como que se dan vuelta y dicen, ya no la aguantamos más. Tantos gritos va a dar esta mujer, despídela, pues da voces tras nosotros. En otras palabras, algunas traducciones directamente ponen, dale lo que pide porque ya no la soportamos más. Ellos lo único que querían era despedirla, que se fuera. Lo que sí, ellos no mostraron en ningún momento ni compasión por ella, ni compasión por la chica endemoniada, la chica que estaba atormentada. Nosotros tenemos que aprender de esto, a mirar con compasión, a meternos en la necesidad del otro, porque puede que muchas veces hasta nosotros critiquemos la actitud de los discípulos, pero caemos en el mismo error. El Señor le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién le dice eso? ¿A la mujer
y a los discípulos. El Señor responde, porque los otros les estaban apurando. Ella estaba clamando y Él dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él en ese momento define su misión para todos los presentes, como diciendo, quiero que ustedes entiendan algo. Si yo no respondo a la petición de ella es por algo. Si yo todavía no he respondido al pedido de ustedes por algo, es porque yo tengo bien en claro a lo que Dios me mandó a esta tierra. En tercer lugar, el pasaje nos presenta la apelación persistente de la mujer cananea, versos 25 y 27. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dice la palabra que ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Ella respondió al rechazo de Jesús con una mayor dedicación para prevalecer con su pedido. Y me llama la atención en este momento algo. Ella no utiliza ahora el título mesiánico. No le dice hijo de David. Sino que ahora ella viene como una mujer pecadora y necesitada. Como lo que realmente era. Cuando ella va y le dice hijo de David, puede presuponer dos cosas. En primer lugar, que ella o quería identificarse con el pueblo de Dios y realmente tenía fe en el Mesías, o quería simular algo que no era. Por algo el Señor guardó silencio, como diciendo, a ver con qué se viene esta mujer. Pero ahora deja el título a un lado porque se ve que por ese lado no le tocó las emociones al Señor, por ese lado no ganó nada delante de Dios, y viene y le dice, Señor, socórreme. Viene como una mujer necesitada, estoy en apuros, no doy más, si no me ayudas tú, ¿quién me va a ayudar? Socórreme, Señor. ¿Qué hubiera hecho usted si fuera el Señor? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo actúa el Señor? Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú jamás, oh Dios. El Señor actúa teniendo misericordia. Cuando Él ve un corazón contrito y humillado, quebrantado, no se resiste a no... Él quiere darte todo, otorgarte toda tu petición. Pero el Señor dice, no está bien tomar el pan de los hijos de los judíos. ¿Se acuerda Juan capítulo 1, verso 11? A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. A los suyos vino. Los judíos, el pan de los hijos, los judíos que lo rechazaron. Él dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué hubiera hecho usted con semejante declaración del Señor? Más de uno hubiera dado la vuelta y hubiera dicho, la verdad que salí desilusionado de este tal Jesús. Yo creí que era otra cosa. Yo creí que pidiéndole, rogándole, iba a tener piedad de mí y me iba a atender. Pero ¿por qué sale con estas cosas? ¿No es el mismo Jesús que sanó al siervo del centurión, que hizo milagros, que abrió los ojos a los ciegos? ¿Es el mismo Jesús? Ella aprovecha a decir como algo semejante, ¿no? Es verdad, Señor, es verdad que nosotros los gentiles no nos sentamos a la mesa como hijos.
Y claro, no podemos comer de ese pan de bendición. Pero incluso los perritos que están debajo de la mesa pueden comer de las migajas que caen en esa casa. Qué tremendo testimonio de fe, ¿no? Cómo usa esta mujer las mismas palabras del Señor como para dar la vuelta, aprovecha las palabras, no la vence las palabras negativas de parte del Señor. La mujer responde con una gran fe. Ella admitió el nivel bajo que estaba delante del Señor, no debatió ese asunto de ser considerada como un perrillo, como diciendo, ¿me estás tratando de perro? No, ella no le importó eso, no lo pasó por alto. Tampoco demandó ser vista como un hijo, como un niño, sino solamente ella quería ser bendecida como es bendecido un perro doméstico que está en la casa. Aunque sea eso, esa migaja. Me conformo con esas migajas. Pero algo de este encuentro tengo que salir recibiendo, aunque sea ese poquito. Con ese poquito me es suficiente. Entiendo el enfoque de tu ministerio. Es como que la mujer dice, pero sé también que tu ministerio va mucho más allá y en algún momento alguna bendición nosotros vamos a recibir como gentiles. Y la verdad es que el Evangelio iba a ser predicado a todas las naciones. Amén. Ir por todo el mundo. De ambos pueblos, gentiles y judíos, formó la iglesia. Y en último lugar, el pasaje nos dice que Jesús recompensa la gran fe de la mujer cananea. Verso 28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Algunos pasajes dicen que utilizó la palabra hiper cuando dijo grande. Usted conoce la diferencia entre un supermercado y un hipermercado, ¿no? Esta mujer tenía una gran fe. Mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Entonces respondiendo Jesús, dice el texto, finalmente Él anima a la mujer. El Señor ya es como que no se resiste más, deja de hacerse el hombre que prueba la fe y le lanza una palabra de ánimo. Ella va a recibir su petición finalmente. Oh mujer, le dice, grande es tu fe, grande es tu fe. No sé si le llama la atención esta declaración. Oh mujer, grande es tu fe. La mujer era considerada casi como nada en aquel tiempo. Era como un objeto más del hogar. No valía mucho para la sociedad de aquel tiempo. Y el Señor se hizo 80 kilómetros para tratar con una mujer. Quizás para algunos la mujer no valga nada, pero para el Señor no. Para el Señor es muy importante. El hombre y la mujer. Sobre todo la mujer que está necesitada. Ahora dice, oh mujer, grande es tu fe. Busque en la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, si va a encontrar una expresión semejante a esta. No la va a encontrar jamás. Jamás de la boca del Señor ha salido una declaración semejante. Oh mujer, grande es tu fe. Algo similar le había dicho al centurión, pero no se lo dijo a él, le dijo a la multitud que estaba reunida. En este momento le mira a la mujer, la mira a los ojos y le dice, mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. Y ahora entendemos que una gran fe justamente es medida por sus desventajas.
todas las desventajas que ella tuvo que pasar, los inconvenientes, las pruebas a las que fue sometida, hizo de que su fe realmente se agigantara, creciera y fuera extremadamente grande delante del Señor. Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Su fe fue lo suficientemente grande como para recibir su petición, lo que ella deseaba delante del Señor. La Biblia declara que sin fe es imposible agradar a Dios, pero a todos se nos concedió un grado de fe. Ese grado de fe hace que nosotros podamos venir ante el Señor y rogarle como rogó esta mujer. Lo que sí el Señor dijo, ya que esta mujer tiene fe y tiene un gran potencial, yo la voy a presionar tanto para que pueda crecer y crecer y crecer y que su fe sea gigante. Dios anhela el crecimiento de tu fe. Tu fe se tiene que desarrollar. Note que ella tenía otras virtudes. Si usted examina el pasaje va a encontrar de que la mujer realmente era humilde. ¿Esta mujer era paciente o no era paciente? Era paciente, tenía mucha paciencia. Quizás alguno a la primera de cambio, cuando vio el obstáculo del Señor, hubiera salido disparando y hubiera perdido toda paciencia y se hubiera ido. Pero era una mujer humilde, paciente, era perseverante. Insistió. Era una mujer que se preocupaba por su hija. Hay mujeres y hombres también que ni siquiera se preocupan por sus hijos. Esta mujer estaba muy preocupada por la salud, no sé si física o espiritual de su hija, pero estaba realmente preocupada, al punto que la llevó a los pies del Señor. Sin embargo, lo que el Señor resaltó, ¿qué fue? La fe de ella. La fe. Porque jamás se rindió. Y si hay algo que tiene la fe, si hay algo que el Señor quiere lograr en tu fe, es que jamás te rindas. Muchos no lograron la petición que anhelaban porque quizás en el último tramito que le quedaba para poder pasar la meta, desistieron y bajaron la guardia y abandonaron. Pero Dios quiere en esta noche entregarte una fe que resista, que sea paciente, que seas perseverante y que jamás se rinda hasta lograr el objetivo que realmente quiere lograr. Se puede decir que su fe conquistó a Jesús. Si hay algo que realmente conquista el corazón del Señor es la fe. ¿Vio qué dice el pasaje, no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe y que es galardonador, es bendecido de aquellos que le buscan. Pero la fe tiene ese poder. Atrae el amor de Dios, atrae el poder del Señor, atrae su gracia. ¿Cuántos tienen fe en esta noche? Amén. Para atraer la presencia del Señor. Para creer que realmente Él puede hacer lo imposible, lo que yo estoy necesitando. No solamente, mi hermano, el Señor sanó a su hija, sino que dice el pasaje, la mujer nunca pidió esto, pero el pasaje dice que el Señor la sanó inmediatamente a su hija. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque conquistó el corazón de su maestro, del Señor. No se lee que Jesús haya hecho otra cosa más en Tiro y Sidón. Si usted lee el pasaje, fíjese, compruébelo, usted va a notar que el Señor se hizo 80 kilómetros para llegar a ese lugar, pero no hizo absolutamente más nada en ese lugar, sino que se fue a otra región. Parecería, mis hermanos, que su única cita era poder satisfacer la necesidad de esa mujer cananea que tenía una hija tremendamente atormentada. El Señor se hizo un viaje exclusivamente por esta mujer.
Y quiero decirte algo, esta mujer no es ni más ni menos que cualquiera de los gentiles que estamos en esta noche reunidos. Amén. Usted no es ni más ni menos que ella. Si usted está necesitado y quizás dice, pero yo no soy el necesitado, usted sabe quién es mi hijo, es mi hija. Ella dijo, estoy en un gran aprieto, Señor. ¿Cuál es tu problema? Mi hija. Hizo suya la petición. El Señor te va a probar. Quizás el Señor guarde silencio. Quizás no te responda inmediatamente. Quizás se tarde en responder. Pero es porque Él tiene el propósito de hacerte crecer. La fe de esta mujer era grande porque persistió en pedir, persistió, confió, aun cuando todo parecía estar en contra suya. Ciertamente su raza era un factor en contra, porque dice otro evangelio que ella era siro-fenicia, era gentil, era cananea de la región de Canaán. Su sexo era otro factor en contra, porque a la mujer en aquel tiempo ni siquiera se la atendía o se la tenía en cuenta. La mayoría de los rabinos casi no hubieran prestado atención a esta mujer. Si ella venía a pedirle a alguien que era judío, un rabino, por favor, ayúdeme, ore por mí porque el rabino la hubiera mirado un poco con menosprecio, ni siquiera le hubiera levantado la mirada o se hubiera dirigido a ella y se hubiera ido, porque era una mujer. Y encima, cananea. Parecía que los discípulos estaban en contra de ella e incluso las palabras de Cristo pudiera haberla hecho creer que también estaba en contra suya. Pero los obstáculos la impulsaron a persistir y a declarar al Señor de que grande fue su fe. Amén. Gloria al Señor. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé cuánto hace que estás con esa necesidad. Pero te animo en esta noche a acercarte con fe delante del Señor. Porque el mismo Señor que atendió a esta mujer también te quiere atender a ti.